Buenas tardes a todos, esperando que tengan una excelente tarde. De antemano nos disculpamos por las tardanzas que hemos tenido, cuestiones externas, pero bueno, lo importante es que estemos aquí. Bueno, el Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude y el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes les da la bienvenida a la tercera tarde de reflexión que hoy tratará sobre el tema uso ético de la inteligencia artificial. Recordemos, antes de continuar, que si han asistido a las tres conferencias de este webinar, podrán recibir su certificado expedido por ambas instituciones. Para esta tarde, entonces, tendremos por agenda un primer espacio en donde tendremos una conferencia que estará a cargo de nuestro experto, Gonzalo Cocoma, y al final, en los últimos 10, 15 minutos, dejaremos un espacio para resolver sus preguntas y inquietudes, por lo que los invitamos a poner sus preguntas aquí en el chat. También les recordamos que este espacio está siendo grabado y podrán visualizar las memorias del evento en nuestros canales digitales. Muy bien, entonces para que podamos dar inicio con este primer espacio, me permito presentarles a Gonzalo Cocoma, quien es antropólogo de la Universidad de los Andes, magíster en la Universidad de Toulouse, Francia, en estudios rurales, coordinador de proyección social y cultura institucional del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Entre sus publicaciones destacan entonces los artículos como Estrategia de apropiación y apuestas del desarrollo sostenible por las comunidades negras e indígenas, publicado para el 2010, Reflexiones sobre la participación de las familias en la gestión escolar, en colaboración con Andrés Gaitán, Yolanda Rodríguez y Lucy Patarroyo para el 2016, La enseñanza de la ética en la universidad, en colaboración con Juni Montoya para el 2019, y algunas anotaciones sobre las implicaciones éticas del quehacer docente, en colaboración con Linda Alejandra Zuluaga para el 2021. Eh, para dar paso de una vez a este espacio de conferencia, te doy la palabra, Gonzalo. Buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias por invitarme, por contar con nosotros en el Centro de Ética Aplicada y por invitarme precisamente a estas tertulias antifraude. El día de hoy yo les vengo a comentar acerca del uso ético de la inteligencia artificial generativa y queremos pues informarles y contarles a propósito de esto que ha sido el esfuerzo que ha hecho la Universidad de los Andes para tener unos lineamientos en el uso de las herramientas de la inteligencia artificial. Entonces, pues voy a comentarles algunas cosas. Déjenme compartir unas diapositivas que tengo y vamos a comenzar. Bueno, ahí, disculpe, tengo que tener acá la pantalla porque tengo otros documentos abiertos en otra pestaña para poderlos consultar, entonces voy a proyectar de esta manera. Esta conferencia tiene que ver entonces con este uso ético de la inteligencia artificial generativa en el ámbito universitario, pero después de en la creación del documento, las discusiones que se dieron en el equipo que lo generó, consideramos que estas recomendaciones van mucho más allá del ámbito y del campo académico. Consideramos, y así ha sido, que son muy pertinentes para el ámbito profesional, para el quehacer de diferentes profesiones que usan y aplican constantemente herramientas de inteligencia artificial. Entonces, quiero comentarles a propósito de este documento que tiene algo más de 40 páginas, pero no vamos a hablar de todas esas 40 páginas. Y quiero, a propósito del uso ético de la inteligencia artificial generativa, solemos a veces pensar en un mundo medio caótico y distópico en el cual pues, nos vemos los seres humanos amenazados. Sin embargo, el documento que hemos escrito en la universidad
resalta también buenas prácticas o un buen uso o este uso ético de la inteligencia artificial. Y es eso lo que les quiero comentar. No vamos a hablar en extenso de todo ese documento, pero sí quiero comentarles, perdónenme, este contenido que tiene que ver con esas buenas prácticas que están a disposición de todos. Y estas son las 8 cosas de las cuales voy a hablar rápidamente, sobre el uso informado de estas herramientas, sobre la responsabilidad que demanda su uso, sobre un uso crítico y una evaluación continua de los resultados o los productos que arrojan estas herramientas, en qué etapas son más útiles, los temas éticos y los juicios de valor. También es importante que hablemos sobre el asunto, que tengamos un uso transparente también del mismo, que se tenga presente cuándo o cómo se hace las citaciones de ese material que se produce y un último tema sobre la protección de datos. Y les tengo después, si nos alcanza el tiempo, les presentaré un par de dilemas asociados les comentaré un par de dilemas asociados al uso de la inteligencia artificial. Insisto, no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, en el ámbito financiero, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, déjenme comenzar. Y ese es el primer tema, que tiene que ver con cómo usamos la manera en la cual usamos las herramientas de inteligencia artificial. Y aquí lo más importante es que la gente sepa y sepa hacer un uso correcto de este tipo de programas. Es importante tener en cuenta, pues, que esas actividades a las cuales uno se ve tentado utilizar algún tipo de inteligencia artificial para producir algún resultado, pues es clave que quien lo haga tenga claro cuáles son las funciones que le permite hacer estas diferentes herramientas y qué limitaciones presentan cuando uno interactúa con ellas. Eso es supremamente importante y nos hemos dado cuenta que hay muchos usuarios en el ámbito académico, pero también en muchos otros ámbitos, en el ámbito profesional, que están usando esas herramientas sin tener en cuenta este primer principio. ¿Para qué sirven? Eh, cómo las utilizan, qué propósito pueden alcanzar con cada una de ellas. Entonces, esa es la primera recomendación que hacemos del buen uso y es enterarse para qué le sirve diferentes las herramientas. Hoy no es muy complicado buscar en internet y ni siquiera preguntarle a la inteligencia artificial, sino preguntárselo al buscador de Google que le haga un listado de las diferentes herramientas y programas de inteligencia artificial y para qué sirve cada una de ellas y ya tiene uno ese panorama. Asimismo, le van a decir esa búsqueda inicial muy sencilla, mm, cuál va a ser la limitación, ¿ok? Porque a veces uno utiliza un programa específico para que le genere y pues eso no va a suceder. Y hay otros en los cuales eso es permitido, inclusive hacer presentaciones, pero no le va a generar contenido. Para esas va a haber otras herramientas. Entonces, es clave este primer tema sobre enterarse que hay diferentes herramientas y cada vez hay más para usos precisos. ¿Listo? Ese es el segundo tema, que creo que también empieza a decantarse por su peso, y es qué responsabilidad tenemos en el uso de estas programas o herramientas de inteligencia artificial. Y aquí es clave que haya un factor humano siempre detrás de la consola, siempre detrás del algoritmo, siempre detrás del prompt que se utiliza para generar contenidos. Y sobre todo es importante para que se haga responsable de, de la producción de los resultados que se van a obtener, de las imágenes que se van a obtener y también asimismo de cómo va a hacer uso de esos productos, cómo las va a difundir, qué va a hacer con esa información. Eso implica pues que haya una interacción y una supervisión continua sobre todo lo que nos arrojen las inteligencias artificiales generativas. Entonces, digámoslo así, que hay una gran expectativa sobre la amenaza, y es que
vamos a empezar a ser un poco más flojos, más relajados en la entrega de trabajos. Esto va a ir en detrimento del pensamiento crítico y del discernimiento, como está ahí en la diapositiva. Pero pensamos en la universidad que está justo con este principio puede ser una oportunidad interesante para fomentar también el pensamiento crítico, no solamente entre esa relación de maestro-estudiante, sino entre colegas, entre las organizaciones complejas en las cuales, a las cuales ustedes seguramente pertenecen. Eso permite también, podría ser una posibilidad para que se desarrolle pensamiento crítico e inclusive uno ponga en tela de juicio continuamente esta información que está allí generándose automáticamente, porque no es información que está escrita, es información que se genera en esos momentos en varios segundos, en pocos segundos. Esa es la tercera recomendación, que tiene que ver también con ese uso responsable, y es que todo producto que arrojen las inteligencias artificiales, es importante que el usuario tenga presente que esa información puede ser incorrecta, imprecisa, sesgada o inclusive falsa, completamente inventada. Y hoy utilizamos el concepto de alucinación. La inteligencia artificial generativa alucina y es cuando nos dan respuestas que no tienen nada que ver con el contexto, no tienen nada que ver con la realidad de la cual le estamos pidiendo información o que nos dé algún input. Entonces es clave que siempre se evalúe de una manera crítica, detenida, analítica, que se contraste con otras fuentes. Ahí se me fue ahí, no, que se contraste con otras fuentes de información confiables. Y ahí entonces volvemos un poco al trabajo que hacemos como profesionales de revisar en las fuentes, revisar la literatura del campo profesional en el cual nos desempeñamos, contrastar esa información, contrastarla con publicaciones recientes, con publicaciones clásicas que hablen sobre esos temas. ¿Listo? Entonces siempre va a haber un buen uso, una buena práctica de la inteligencia artificial, que haya control humano, que haya verificación de esa información que se produce. Y aquí viene un punto que me parece interesante, que es, ah, si uno le delega, un profesional delega su quehacer profesional a las herramientas de inteligencia artificial generativa, pensamos que no está haciendo su trabajo correctamente. Hay una etapa en la cual las inteligencias, estas herramientas son muy útiles y son en las primeras etapas de cualquier tipo de trabajo, para que nos genere ideas, para esto que llamamos la página en blanco del autor, para dar ese empujón inicial, ese incentivo inicial para comenzar a escribir. Para eso es fundamental. Inclusive en los temas artísticos, ya muchos profesionales de la creación y del arte están diseñando sus ideas a partir de una idea que le genera una inteligencia artificial, y es el boceto inicial, es como cuando decimos es de chispazo inicial que le permite al cerebro humano desplegar toda su creatividad e imaginación. Y entonces acá decimos que estas herramientas son supremamente claves en estas primeras etapas exploratorias. E insistimos en los que, pues, que esos textos que se presentan o esas imágenes que arrojan, pues que no sean el producto final que se entregue, sino que se mantenga ese equilibrio entre lo que se está solicitando a la herramienta digital y el estilo del autor o de la autora, que se mantenga su voz, su estilo, que es único, e insistimos en que esto puede ser útil en algunas etapas, no en todas las etapas de un proceso de creación o elaboración de documentos. Es muy útil para generar ideas, para romper el hielo, para comenzar esa chispa inicial de una idea que va a detonar posiblemente en otro gran resultado. Pero mal haríamos dejando que todo el proceso esté en manos de estas inteligencias artificiales generativas, y más mal sería
si no hay una supervisión humana, si no estuvieran los seres humanos allí detrás del control de las instrucciones que se le dan a estas herramientas. Bien, bien, aquí vamos por la mitad, ¿no? Eso va a ser más bien rapidito y quisiera que ustedes me hicieran preguntas y habláramos sobre estas buenas prácticas que inciden en el mundo profesional. Esto es fundamental y esto es clave y a veces podemos tener una tentación de que los problemas complicados que enfrentamos como seres humanos, eh, pues el mundo ideal es que alguien nos lo pueda solucionar. El mundo en el que tenemos una ayuda ya tan compleja y completa que nos puede solucionar esos problemas morales, que me dé un juicio de valor o más aún que me analice un dilema ético. Estos sistemas no son personas. Estas no pueden distinguir qué está bien y qué está mal, qué es lo deseable para una sociedad, una comunidad y qué es lo indeseable. Y tampoco son capaces de distinguir lo verdadero de lo falso. Son ayudas. Entonces, en ese mismo orden de ideas, mal haríamos o mal haría un usuario, un profesional, que enfrentando un problema moral complejo, una decisión difícil o un dilema, lo deje al discernimiento o no haga él o ella su propio discernimiento y se lo deje a la inteligencia artificial. Entonces aquí también estamos enfrentándonos o posiblemente exponiéndonos a una respuesta errada, a una alucinación tremenda de la máquina, que inclusive haga que, pues, que nos cueste errores, vidas, dinero, muchísimos otros problemas. Y pues tampoco van a tener completamente claro qué decisión van a tomar sobre un dilema, porque esos dilemas los viven las personas. Y aquí entran muchas otras cosas en juego cuando se está frente a un dilema. Primero, los principios enfrentados que son del mismo valor y que pesan mucho para el agente que toma la decisión. Y hay elementos que una máquina no va a poder analizar. Lo otro es que la respuesta de la máquina va a ser relativamente rápida o muy rápida al automático y si uno se queda con esa decisión, pues no está haciendo su proceso de liberación de manera correcta, ya que esos procesos pues demandan no necesariamente calma porque no siempre se va a tener calma, tiempo o margen de maniobra para pensar en la mejor decisión, pero pues demandan que usted esté concentrado en la toma de decisiones, que implica valores, que implica principios que están enfrentados cuando estamos hablando de un dilema. Y cuando estamos hablando de juicios de valor, pues también haríamos muy mal que sea la máquina quien decida por nosotros, porque suele pasar que los algoritmos con los cuales se nutren estos programas, no son desarrollados necesariamente en nuestros territorios, por lo tanto tienen información de personas o de contextos que son ajenos al nuestro. Y si estamos mm, pidiéndole a la máquina que nos dé una respuesta en mi contexto, pero está nutrida con datos de otro lado, pues aquí es donde se presenta esta probabilidad muy alta de que alucine y me dé una respuesta que no tiene nada que ver con lo que yo le estoy solicitando. Entonces eso es importante que uno se lo tenga en cuenta. Insistimos en que el factor humano siempre debe estar allí presente y atento al análisis de los resultados arroja la máquina, pero inclusive desde el mismo prompt que se implementa debe haber un control humano. No quisiéramos pensar, o yo no quisiera, por ejemplo, que ningún profesional de ninguna área me atienda inclusive en su campo de conocimiento si yo llego a enterarme que pues, básicamente pasó por la universidad o ha hecho toda su carrera profesional gracias al chat GPT o al Copilot o al Gemini o a Perplexity o a toda cualquier herramienta de las que están por allí solucionándonos la vida o pues ayudándonos dependiendo del uso que les demos dando. Entonces, eso es muy importante. Los juicios de valor y los dilemas éticos no podrían, ni pueden, ni deben delegarse a, a las inteligencias artificiales generativas, debido a este problema que podemos tener frente a la alucinación. Y esta es otra cosa que es también muy importante y se habló mucho en el ámbito académico, pero también se debe hablar en el ámbito profesional, y es de quién
es el trabajo que arroja o de quiénes son los productos que arroja la inteligencia artificial. Entonces, en esto es, oigan, discúlpenme, qué pena que lo hice mucho, pero aparece hola, es porque también le estoy dictando a veces a las máquinas y quedan ahí como muletillas. Entonces, por favor, ignoren esas palabras que salen allí. Pero lo que les venía contando es que aquí lo que resulta importante es cómo usamos de manera transparente estas herramientas para hacer trabajos, para hacer investigaciones, para hacer reportes o documentos que nos sirven para nuestro desempeño profesional. Y entonces puede uno tener una tentación muy alta de dejar solamente su nombre, de no reconocer qué fue el aporte del programa y o cómo lo ayudó. Entonces sugerimos, y ya hay maneras inclusive en APA, que dicen cómo deben citarse todos estos trabajos. Y entonces acá el uso transparente tiene que ver con que uno como usuario siempre declare para qué utilizó esta herramienta, para qué utilizó la inteligencia artificial generativa. En algunos documentos es importante que usted mencione o cite como estilo APA, entre paréntesis, ponga comillas o haga un pie de página, pero que haga la claridad siempre para qué la utilizó y con qué fines, y es posible también que le pidan que en un documento adjunto, si usted declara que utilizó alguna herramienta que ha pagado para tener todas las funcionalidades a su disposición, es posible que le soliciten que escriban un documento adjunto cuál fue la instrucción que le dio, es decir, cuál fue el prompt que le dio y cuál fue el resultado o el producto original que le dio el programa luego de haber aplicado ese prompt. Con eso, los lectores de los documentos, quienes van a analizar esos trabajos, pues van a tener referencia exacta de qué fue lo que usted utilizó con esta inteligencia artificial y qué es producción propia. Y aquí hay un asunto complicado que tiene que ver también con los temas de ética, porque no podemos poner que esta máquina es autora porque uno no puede rastrear esas respuestas. Usted puede poner ChatGPT 2024, noviembre 2024, etcétera, y puede poner inclusive el enlace, pero quien haga clic en ese enlace no va a llegar a comprobar que eso fue lo que arrojó el programa. Es por eso entonces que buscamos que el uso que se le dé a esta herramienta, o el usuario más bien, tenga una actitud transparente cuando la utilice, que la cite, que la mencione, que pegue los prompts, que los pegue en los documentos que ha elaborado, y que inclusive pueda poner en un documento adjunto cuál fue el resultado original para que después el lector pueda contrastar, esto fue lo que le arrojó la máquina, pero la versión final se nota que hay allí un discernimiento del autor. Esto puede también tener otras implicaciones, y es que tampoco hay garantía fue hecho con ChatGPT, con Copilot, con algunas de esas otras herramientas. Aquí deberíamos es eh, asumir que es así, que tenerle un voto de confianza porque pues ya declaró que la utilizó para unas cosas y ya. Pero pues no hay manera y cada vez es más difícil de rastrear porque la misma inteligencia artificial y los programadores se han encargado de que los programas que, que rastrean esos contenidos pues sea cada vez más complicado. Listo. Vamos a una más y ya vamos a ir terminando dos más. Y eso tenía que ver con el punto anterior. Uno jamás puede pasar como autoría ese material elaborado con una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, acá siempre hay las recomendaciones que se incluya esa citación, se incluyan las anotaciones que le permitan al lector lo que les acabé de mencionar, que pueda hacer ese contraste entre el texto que elabora la persona y el texto que elabora la inteligencia artificial. Esto es absolutamente clave y está ligado con esto, con este uso transparente para elaborar trabajos e investigaciones o reportes. Bien. Y la última recomendación, fíjense, esto es un documento bastante extenso, pero quería mencionar solamente estos 8 puntos,
que son buenas prácticas para hacer un uso ético de la inteligencia artificial en ámbitos profesionales. Y esto es absolutamente clave. Y es que tengamos, así como decíamos en la primera diapositiva, en la recomendación número 1, que debe saberse, debe conocerse la potencialidad y la limitación de la herramienta, pues en ese mismo sentido uno debe saber que toda la información que está suministrándole esas herramientas está en ese mismo momento, está alimentando, está nutriendo a estos programas de inteligencia artificial. Por tanto, todo lo que uno suba allí es susceptible de que quede en la nube y otros usuarios puedan hacer uso de ello pues hacer uso indebido del asunto. Entonces, una recomendación absolutamente fundamental. Y es que ustedes, todos los que somos usuarios de las inteligencias artificiales, cuando estamos en escenarios laborales, también estemos muy atentos a qué tipo de datos estamos subiendo a la plataforma. Cuidar nuestra información personal y la de otros, cuidar la privacidad de la empresa en la cual trabajamos. Es posible que uno tenga la tentación de hacer un análisis, un reporte y suba un Excel o un informe que no ha sido publicado o está en revisión, pero entonces al hacerlo, creyendo que no, nadie en mi organización lo conoce y solamente la máquina, resulta que en lugar de dárselo a la gente en su organización, se lo dio a muchísima gente en todo el mundo. Entonces, es importante tener en cuenta ello. Es importante también tener que cuando usted paga una herramienta de estas, cuando usted paga por ejemplo, paga la suscripción a Copilot, a ChatGPT y tienen esos programas mucho más robustos, el hecho de haber pagado el programa y le habilita todas las otras herramientas, es importante leer los términos y condiciones y algunos de esos programas, no todos, algunos de esos programas declaran de manera explícita y clara que no van a alimentar, una vez usted pagó, no van a alimentar con su información, no toda la que usted suba, los servidores. Va a quedar como encapsulada y esa información no se comparte. Pero si uno utiliza la herramienta gratuita, la que solemos usar en general para alguna tarea cotidiana, para redactar un correo, para generar una idea de discusión, y que son abiertas, es posible que ahí uno no se haya dado cuenta y suba información sensible y pues lo que hace es exponerse y exponer a las personas pues a todo el mundo. Esas son las 8 recomendaciones que les tenía. Y ahora sí, yo quiero en los minutos que me quedan, ahora si quieren paso acá esos son los temas que les quería compartir. Y ahora pues quedan 15 minutos. Yo tengo un par de dilemas que quería trabajar con ustedes, pero antes quisiera, Karen, Claro, preguntarles si tienen abrir el canal de discusión, a ver si hay preguntas, claro que sí. inquietudes. Aquí tenemos una pregunta de Gladys que nos dice, y cito, la IA aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, pero sin unas barreras éticas corre el riesgo o amenaza a los derechos humanos. Va la pregunta, ¿cómo podemos evitar que se tomen a juicio conceptos erróneos? Muy buena pregunta. ¿Cómo, cómo evitar que se tomen a juicio conceptos erróneos? Efectivamente, como ya les mencionaba, es una herramienta de gran apoyo, pero ese apoyo siempre va a quedar, y esto es el siempre así medio categórico, siempre va a quedar incompleto o mal hecho si no hay una supervisión y si no hay un factor humano allí detrás. Es decir, la deliberación, la disertación, el discernimiento siempre debe quedar a manos de un ser humano o mejor aún, de un equipo de personas que analicen las respuestas que nos están arrojando o que nos está proveyendo la inteligencia artificial. Y entonces a cada uno habría, esa es la primera recomendación ética, es decir, y ya lo vimos en las 8 recomendaciones que les mostré. No dejen que todo su trabajo, que toda su producción académica o profesional esté en manos de una herramienta virtual. Primero porque habla muy mal de ustedes, o hablaría muy mal de aquel profesional o aquella profesional que hace eso, o de un profesor o de un estudiante. Aquí me voy a poner un poquito cansón. Aristóteles dice que lo que revela el carácter de las personas son sus actos, no el discurso. Es decir,
que es en las cosas que nosotros hacemos en las cuales mostramos de qué estamos hechos, no en nuestro discurso, porque el discurso puede justificar de alguna manera, desentendiéndose de mi acto injusto, y justificar que esto estuvo bien. Pero el acto en sí es lo que habla, es lo que revela de qué estamos hechos. Entonces, si uno, la pregunta que nos hacen es que uno deja los juicios de valor, los juicios, la deliberación ética a la máquina, pues está infringiendo todas las leyes de la ética. La primera sería, ¿qué diría Kant de eso? Cuando Kant dice, piense, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo que usted está haciendo en este momento? Y entonces, imaginémonos un mundo en el que esos juicios de valor se los delegamos a las máquinas. ¿Qué pasaría si eso fuese así y todo el mundo hiciera lo mismo? Pues tendría, y sabiendo que las máquinas tienen información no de todo el planeta, de la población de todo el planeta, sino de ciertas poblaciones específicas. Entonces podría cometer fallas y faltas graves si se aplican en un contexto del cual no tiene información, llevarnos a resultados indeseables. Entonces Kant diría, hombre, uno no debe hacer eso porque siempre debe haber un respaldo humano. Y un utilitarista diría, las consecuencias también son nefastas. Entonces ahí estos dos, eh, tanto la deontología como el utilitarismo dirían, pues ahí hay una implicación seria en la que dejemos toda la vida humana a mano de las máquinas. Y justamente por esta misma línea, Cruz Moreno José nos pregunta, ¿qué recomendaciones sugiere para que en el contexto corporativo se dé un adecuado uso de la inteligencia artificial por parte de las diferentes áreas de negocio y que eventualmente, derivado de un inadecuado uso, afecte la reputación o confianza de las organizaciones? Mi recomendación es, digamos, voy a hacerla de manera más sencilla. Imagínense la primera pregunta que les acaba de hacer, o el primer enunciado que no, ahorita la respuesta anterior. ¿Qué pasaría si todas las empresas delegan todos sus procesos en la inteligencia artificial? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? El resultado es que, pues, muchísimas personas perderían su empleo. De entradita, eso ya sería una decisión cero ética, ¿sí? ¿Qué pasaría si en el sector financiero estos procesos delicados de, por ejemplo, em, darle un crédito a alguna persona, si todos esos procesos por ganar tiempo y de pronto dinero fueran hechos con la inteligencia artificial sin supervisión humana? Y de pronto uno podría suceder que gente que cumple todos los requisitos para acceder a un crédito por algún sesgo o alguna alucinación que tenga la máquina, pues no va a ser favorecido. Y si sucede en uno, puede suceder en varios casos. Eso no sería nada justo. Y si no es justo, pues tampoco es ético. ¿Qué recomendación le hago yo a las empresas y al sector financiero? Que pueden verse muy favorecidos y beneficiados con el uso de estas herramientas. En esta, que es una tecnología que es medio emergente, todavía no hay grandes gurús ni expertos. Lo que hay, como decían en mi universidad, hay gente que tiene horas de vuelo. Y algunos tienen más y otros tienen menos. Entonces, mi primera recomendación es que las empresas identifiquen a aquellas personas que tienen varias horas de vuelo, experiencia en el uso de estas herramientas, y ellos y ellas ya van a poder decirle con certeza que la herramienta no es infalible, que presenta fallos, que alucina, que hay que revisar la información y que eventualmente puede ser muy útil en operaciones que tomaban mucho tiempo, pero que son mecánicas y que esas las puede hacer. Allí esas son muy útiles, pero el elemento humano es fundamental hasta que pues, llegará el momento en que éstas efectivamente hagan unas deliberaciones más profundas que las nuestras, pero aún ese momento no ha llegado. Y yo espero pues que los seres humanos nos demos cuenta además que esto tiene una implicación ética también más allá del uso de la inteligencia artificial, así lo haga yo bien, porque yo no sé si ustedes lo sepan, pero 50 interacciones con una inteligencia artificial es un galón de agua del mundo, del mundo. Entonces, si yo me dedico, por ejemplo,
a bobear con el chat GPT y es que es muy fácil que usted le haga 50 interacciones, una sola persona. Pues resulta que preguntándole por cuál es el mejor cantante de tal lado, cuál es la mejor comida de tal otra, cómo se hace una paella, porque esas son las preguntas que la gente hace a veces. Cuéntame un chiste, y resulta que sí fueron 50 interacciones y se fue un galón de agua del mundo. Entonces, yo creo que en esa hora, en esos minutos que hemos hablado, ya han pasado muchísimas más de 50 interacciones casi que por segundo. ¿Cuántos galones de agua nos estamos consumiendo allí? Entonces, es importante también tener en cuenta ello, porque puede usted hacer un uso responsable en su empresa, pero ¿será que sabíamos que esto demanda tanta energía al planeta? Para que lo pensemos también. Ahorita les vamos a dar de pronto un dilema, si nos tenemos, que creo que se ajusta bien a lo que nos acaba de mencionar. Vale, Karen. antes de que pasemos a este ejemplo que nos tienes, quisiera citar la última pregunta de David Hernández, que justamente nos trae de nuevo a este tema de el crédito que le damos a la información, ¿sí? Si viene de una persona, si viene de una IA. Y nos dice, con el problema de la citación, ¿qué tan plausible ve la materialización del ideal ético? Lo pregunto porque lo generado por las inteligencias artificiales no tienen derechos de autor y porque sin la posibilidad de comprobación no habría para muchos motivación para seguir esos lineamientos. Pues yo creo que acá el ideal ético, y acá quiero meterme también en un tema de claridad conceptual. Si hay algo práctico en el conocimiento filosófico que tiene miles de años, es la ética, porque tiene una aplicación práctica continua. No es necesariamente la deliberación de ¿existe el amor? ¿Qué pasa después de la muerte? Que son preguntas éticas. Que la pregunta, por ejemplo, que hace Albert Camus, que dice él, es un existencialista francés, él dice, la pregunta, la última pregunta de la filosofía y la que todo filósofo debería hacer es, ¿por qué la gente se suicida? Ese tipo de preguntas siguen estando en una sala de liberación teórica, en ese ámbito teórico, que es el campo de la filosofía. Pero hay un campo de la filosofía que es muy práctico y se llama ética. Todo lo que se ha escrito sobre ética tiene una aplicación práctica. Voy a darles un ejemplo concreto. Ya hablamos de Kant. La prueba kantiana es, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que yo acabo de hacer? Por ejemplo. Entonces, uno puede poner eso en práctica todo el tiempo. ¿Qué pasaría si, y yo estoy, por ejemplo, en la ciudad X y me pasa un semáforo en rojo? Y entonces yo me pregunto, upa, ¿qué pasaría si todo el mundo actuara como yo acabo de actuar? Y no se imagina ese futuro y el futuro es un caos, entonces esa no es una opción ética. ¿Qué pasaría, nuevamente con Kant, qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que yo acabo de hacer y es que cuando fui a comprarme una gaseosa con, no sé, un billete de 5.000 pesos y la gaseosa costaba 3.500, la persona se equivocó y resulta que me dio malas vueltas, me dio vueltas de más. No me dio 1.500 pesos de vueltas, sino me dio 2.000 pesos y yo me las quedé. ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera eso? Esa es la prueba de Kant. Entonces acá viene el desafío ético que me están preguntando. Un utilitarista diría, diferente a Kant, el utilitarista piensa es en las consecuencias de los actos. Y un acto es ético cuando las consecuencias son buenas para todas las personas involucradas. Es decir, la consecuencia. Estoy pensando en la consecuencia. Y si yo estoy pensando que en este ideal ético que me están preguntando, no hay forma de rastrear si la máquina escribió tal o alucinó o escribió unas cosas que son falsas. ¿Cuáles serían las consecuencias de que la gente hiciera caso a esto que acabamos de entregar, un trabajo que acabamos de entregar, que está completamente alucinado y que es falso? Las consecuencias pueden ser nefastas, pueden provocar pérdida de vidas. Imaginémonos que, qué sé yo, alguien tuvo la tentación de diseñar una casa, un edificio, un puente, alguna obra civil, solo con las inteligencias artificiales. Y resulta que lo dejó así y entregó la vaina. Se le olvidó que Kant dijo, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera el mes? Él no sabía eso, ella no sabía eso.
Pero resulta que después escuchó por allá a un man en una conferencia de INIF, dijo, piensa en las consecuencias. Y resulta que se dio cuenta que en ese cálculo que hace de la casa, hay alguna falla y lo corrió en otro modelo y la casa se cae al cabo de 5 años. Las consecuencias son esas, entonces no debe hacer eso. ¿Si estamos? Es ahí, hay un ahí está ese ideal ético. Y fíjese que es en la práctica, es para tomar una decisión. Y la última teoría que una vez se hace es para analizar ese ideal ético, porque insisto, lo ético no es ideal, no es una vaina que está allá y que uno no toca, no, es sobre todo para tomar decisiones en vivo y en directo. Aristóteles dice, si usted está frente a estas situaciones en las cuales tiene al menos dos alternativas, que son extremas, blanco o negro, Aristóteles dice, puede haber terceras alternativas, que son como en el justo medio, en la justa medida. Busque alguna especie de gris para dar respuesta al problema que se le planteó como blanco o negro. Busque una tercera alternativa. Eso puede ser. Entonces, fíjense que ahí les di tres pistas que no son del ideal ético, es de la ética práctica para tomar una decisión. ¿Listo? Karen. Vale, Gonzalo, pues muchísimas gracias. Vamos a dar un pequeño espacio para que des el ejemplo que mencionabas ahorita antes de esta última pregunta. No sé si quieras desarrollarlo en Listo. 5 minuticos para no pasarnos mucho Bueno, el tengo tiempo. dos. Quiero compartir tal vez el segundo que me parece que es clave. A ver, y lo tengo, discúlpeme que lo tengo aquí en Word porque no lo alcancé a pasar aquí. Pero es este. Espero que lo puedan leer bien. Voy a cerrar acá. A ver, tenemos esto, solo pestañas. Y aquí lo ponemos un poquito más grande para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Voy a permitir, Voy a permitirme leer. Entonces, es el dilema ético de la IA generativa en la asesoría financiera. Dice, una empresa de gestión de inversiones está considerando integrar un sistema de inteligencia artificial generativa para ofrecer asesoría financiera personalizada a sus clientes. Esta inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos financieros, que es la característica de estas herramientas. De lo que un ser humano tardaría un año en analizar esta vaina, lo hace en una hora menos. Y generar recomendaciones de inversión innovadoras basadas en patrones de mercado y en el perfil financiero de cada cliente. La implementación de esta tecnología permitiría a la empresa ofrecer asesorías más rápidas, diversificadas y personalizadas que las realizadas por los asesores humanos. Y entonces acá tengo dos agentes. Uno es Sofía, ella es la directora de innovación de la empresa y ella está muy emocionada por todo ese potencial que le ofrece la inteligencia artificial generativa para mover su negocio. Ella está convencida que esto le va a permitir a la empresa tener ventaja en el mercado, tener más clientes de manera más eficiente y pues para ella el éxito en una organización está en la innovación y metiendo pues herramientas de inteligencia artificial va a permitir que los clientes tengan inversiones más avanzadas y que no habían podido lograrse con un método tradicional. Por el otro lado, tenemos a Martín, que es el jefe de cumplimiento y regulación, y él está muy preocupado porque no hay claridad en esa toma de decisiones o en las decisiones que da la inteligencia artificial. No hay claridad en ese asunto. Y su argumento principal es que este sistema puede producir recomendaciones prometedoras, pero también puede poner en riesgo que a las personas, ya que estas decisiones no son exactas, pueden inclusive causarle un perjuicio a los clientes. Le preocupa también la responsabilidad de la empresa en el caso de que esas recomendaciones lleven a una muy mala inversión y a la gente a perder dinero. Según Martín, la empresa debe rendir cuentas sobre cada decisión de inversión y teme que la dependencia en un sistema de ella diluya esa responsabilización. Entonces, este es un caso en el cual ejemplificamos el dilema. Acá hay una tensión con la inteligencia artificial de por medio. ¿La uso o no la uso? ¿Innovo o regulo? O sea, estoy muy pendiente de la innovación y todas las cosas que pueda traer nuevas para captar más clientes y que mi negocio crezca, o estoy más pendiente de esa regulación y que las normas se cumplan al pie de la letra para garantizar precisamente pues que no hayan fallos. Cuando una organización tiene reglas, leyes, normas, es porque ya hubo un consenso, un contrato social previo que permite
identificar qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces, esa es la regulación. Entonces, fíjense que aquí tenemos un dilema asociado a la IA. ¿Qué creen que hay acá como problemático? Además de lo que les acabo de anunciar. Hola. Sí, acá Manuel Dávila dice, si la competencia tiene otras Sofías que piensen igual, se pierde la oportunidad de crear los valores agregados. Ok, es posible, gracias Manuel, es posible que haya muchas otras Sofías en la competencia y asimismo es bien posible también que haya varios Martínez en las otras oficinas. Concentrémonos en la nuestra, en una sola, en una sola. ¿Mm? ¿Cómo solucionamos el dilema? ¿Qué hace ahí con la inteligencia artificial? ¿Cedemos a la innovación o seguimos un poco el plan que es un poco más dilatado, pero que asegura que las inversiones están bien hechas? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se plantea aquí? Entonces, fíjense, Sofía es la representante de la innovación, mientras que Martín es el representante de la responsabilidad. Y entonces yo les tengo unas preguntas. ¿Hasta qué punto una empresa debería priorizar la innovación en detrimento de responsabilizarse frente a sus clientes? Ese es el primer, ahí tendríamos el asunto. Wilmar dice, como tú lo decías, tenemos una tercera opción, algo gris. Perfecto. ¿Cuál podría ser, Wilmar? Escríbelo ahí mientras yo voy leyendo otras preguntas. La segunda pregunta ¿es ético confiar en un sistema de inteligencia artificial que no, ojo, que no puede justificar sus recomendaciones? ¿Es ético que uno confíe en una tecnología o una inteligencia artificial que da recomendaciones de inversión, pero no puede justificar por qué se deben hacer? Nuevamente, ¿qué pasaría si todas las empresas, a lo Kant, qué pasaría si todas las empresas utilizaran esa misma postura? ¿Cuál sería sus consecuencias? Y como dice Wilmar, ¿habría un intermedio, habría un punto medio? Yo pienso como Wilmar, puede haber un punto medio. Una tercera pregunta es, ¿de qué manera una empresa puede equilibrar? Y ahí fíjese que esta es la pregunta que hace Wilmar y tiene que ver con Aristóteles, el equilibrio. La necesidad de innovar y fíjese, es una necesidad de innovar porque el mercado y el sector me lo demanda porque si no yo voy a quedar rezagado. Pero además, ojo, tengo la obligación de ser responsable con los productos y los resultados y las decisiones y las recomendaciones que doy. Entonces, ¿qué hago? O me dejo ir completamente por el canto de las sirenas o me estrello contra las rocas. Ese es el asunto como está planteado acá el dilema. Y la última, en un caso considerable en el que se pierda dinero de los clientes por esas recomendaciones de la IAG, ¿quién es el responsable? ¿Quién debería responder de eso? ¿Será que el presidente de esta compañía, el gerente general, va a decir, no, es que usted cuando firmó, se vino a trabajar con nosotros o vino a que nosotros lo asesoráramos, usted firmó una cláusula diciendo es que alzar del asunto? Está en- Hola, hola Karen, me desconecté un momentito, ¿qué pasó? Hola, sí, perdón, perdimos tu imagen. Vale, entonces terminaba con eso. Si esas cuatro preguntas, ¿qué pasaría entonces eh, si hay una pérdida de inversión grande de una persona y esa persona va y reclama a la empresa, ¿quién le responde? Cuando la recomendación la hizo nuestro amigo ChatGPT. Entonces ahí está el asunto. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras mejores o cuáles son las buenas prácticas que debemos hacer? Insisto, los 8 puntos iniciales deberían. Claro, no nos van a solucionar este dilema
porque ahí toca analizarlo de otra manera, pero si uno sigue más o menos esas 8 recomendaciones de buenas prácticas, posiblemente no llegue a suceder eso. Posiblemente Sofía, con su afán de innovar, será un poco más mesurada, prudente, como dice Aristóteles, y Martín no será tan kantiano y también se moverá un poco hacia el centro diciendo, vale, es clave que podamos implementar, buenas tardes, es clave que podamos implementar esas herramientas, pero vamos a ver cómo lo hacemos. No se puede tampoco decir que esto no funciona y vamos a seguir con el método tradicional. Entonces, es lo que nos dirían esas teorías. ¿Qué dice Martín? Martín responde. Martín responde, dice Wilmer, dice en el chat. Vale, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a ti, Gonzalo, por darnos toda esta información muy enriquecedora, sobre todo en el contexto, como tú bien lo decías, todo lo que estamos viviendo frente a esta nueva herramienta. Nada, de parte de INIF y del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, les doy las gracias por el tiempo de espera, por quedarse acá y compartir con nosotros, por sus preguntas. Como nos lo preguntaba por aquí un compañero en el chat, las grabaciones de nuestros webinars los encontrarán en la página de INIF, incluso después de unos días también las podrán encontrar en el canal de YouTube. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos encontrarlos el otro año en otro de estos espacios y que tengan bonita tarde. Muchas gracias, Karen. Estaba leyendo también los comentarios. Debo ser sincero, les pido disculpas, ¿verdad? Por el retraso en la conexión. Estaba también muy ansioso de poder conversar con ustedes porque me parece que es un tema muy, muy importante, muy relevante y muchas gracias también a ustedes, a INIF, de generar estos espacios de conversación. Mm, bueno, esperamos vernos en otra oportunidad y así como pusieron las preguntas, pues yo también les podré compartir la presentación para que luego ustedes, ay, ya también esto quedó grabado, para que tengan acceso a inclusive al caso que les acabo de presentar. Genial. Muchísimas gracias, Gonzalo. Con gusto.